Y bienvenidos el día de hoy a todos ustedes que llaman Casa de Gracia, su casa virtual, el lugar donde usted viene a recibir de la palabra de Dios. ¿De dónde nos estás mirando este día? ¿Podrías hacernos el gran favor de mandarnos un saludo de tu país, de tu pueblo, de donde estés el día de hoy? También, si tienen una petición de oración, por favor colóquenla en los comentarios y no olviden, oremos los unos por los otros el día de hoy. Hoy te quiero hablar de algo muy especial a mi corazón. Yo creo que si escuchas el mensaje el día de hoy y lo practicas, este mensaje es la semilla que puede entrar a tu corazón para transformar toda tu vida. Quiero hablarte el día de hoy. ¿Qué haces cuando Dios te da la contra? ¿Qué haces cuando tu vista te está diciendo una cosa, pero el Espíritu de Dios te está diciendo una cosa completamente diferente? Así como tú y yo tenemos oídos naturales, sabes que también cuando tú y yo venimos a Cristo y nacemos de nuevo, Dios te ha dado oídos espirituales. Dios no nos hablará en voz alta, pero Dios hablará de su espíritu a nuestro espíritu. Me encanta en Primera de Reyes, capítulo 19 y el verso 12, miren cómo Dios habla. Y tras el terremoto, un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. ¿Sabes que muchas veces lo que Dios te va a pedir contradice lo que estás viendo con tus ojos? Tal vez hoy estés enfrentando una situación que tú la has llamado imposible, pero el Espíritu de Dios te dice, para de hablar de esa forma, porque con Dios no hay imposible. Cuando Dios te dice que hará algo en tu espíritu, no contradigas lo que Dios quiere hacer en ti y a través de ti. Escuchar una vez la voz de Dios es algo que transformará tu vida para siempre. ¿Sabes cuál es nuestro problema muchas veces? Que no tomamos el tiempo para escuchar su voz. Les quiero contar así como ustedes que ahorita tal vez tu situación sea diferente a la cual yo te voy a contar en mi vida, en mi situación. Muchas veces tú piensas que tú eres el problema. El problema no eres tú. El problema son las voces de desánimo que ahora tú escuchas y dices que no puedes. Pero hay momentos en la vida que así como en mi situación, Dios quiere hablarte a tu espíritu a través de su Espíritu Santo. Tú necesitas escuchar ese silbo apacible. Me encanta en la palabra de Dios en Jueces capítulo 6, cuando Dios va y habla con el siervo Gedeón. Entonces le dice, tú eres un hombre valiente, Gedeón. Y miren aquí en Jueces 6, 15. Entonces le respondió, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí, mi familia es pobre en manas, y yo el menor en la casa de mi padre. Dios le dijo a Gedeón, tú eres un hombre valiente. Gedeón dijo, yo soy un hombre pobre. Ya ves cómo muchas veces Dios nos contradice, pero nos contradice para bendecirnos, nos contradice para bien, nos contradice para sacarnos de un pozo en el cual estamos atorados. Abraham dijo lo siguiente, no soy padre de muchas naciones, ni un hijo tengo. Pero la voz de Dios le había dado una promesa a Abraham. Sabes que muchas veces Dios te ha dado a ti promesas en tu vida, pero a través de las circunstancias y los desánimos de la vida, empezamos a escuchar más nuestras circunstancias que la voz de Dios en nuestra vida. Quiero que anotes lo siguiente, quiero que lo escribas en los comentarios. Tengo que caminar por fe y no por vista. Tengo que caminar por fe y no por vista. Sus circunstancias puedan parecer que nunca vas a recuperar, que nunca vas a poder salir adelante después de un divorcio, después de un abandono. Nunca voy a salir de estas deudas. Nunca voy a conocer a la persona adecuada. Eso es si escuchas tu voz. Pero si empiezas a escuchar la voz del Espíritu de Dios y empiezas a prender tus oídos espirituales, Dios tiene el poder para cambiar todo en tu vida. ¿Sabes qué le dijo Dios a Gedeón? Varón esforzado y valiente. Vas a lograr grandes cosas. Irás más allá de lo que tú te puedes imaginar. ¿Sabes lo que Dios quiere decir a tu vida el día de hoy? Para de hablarte en desánimo. Tú también eres como Gedeón. Eres valiente, eres forzado. Puedes lograr mucho más de lo que te puedes imaginar. Pero, ¿dónde empieza todo, Freddy? Escuchando la voz del Espíritu Santo. Escuchando la voz del Espíritu de Dios. Dios le dijo a David, tú vas a derrotar gigantes. ¿Y sabes qué?
Hay muchos de ustedes el día de hoy que están frente a sus gigantes. Me encanta lo que la Biblia dice en 2 de Corintios, capítulo 4 y el versículo 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. ¿Escuchaste lo que Dios te dijo? Que lo que tú y yo estamos viendo es temporal. Ese obstáculo es temporal. Este problema matrimonial es temporal. Esta batalla por el corazón de tu hijo es temporal. Dios es el que tiene la palabra final. Y la palabra de Dios dice que las cosas eternas son las que aún no he visto. Por esto, tú y yo no caminamos por vista. Tú y yo caminamos por fe. Hoy le quiero hablar a cada madre que tiene el deseo de cargar un bebé en su vientre. No te des por vencida. Hoy quiero hablar a cada matrimonio que no sabe si van a terminar en divorcio. Sigan luchando. Sigan por favor escuchando la voz del Espíritu. Hoy quiero hablar con los padres que están preocupados por el futuro de sus hijos. Hoy el trabajo de Dios no ha terminado. Tenemos que apartarnos para caminar en fe. Me encanta la historia, una de las historias más poderosas en la palabra de Dios. En Números capítulo 13. En Números capítulo 13 habían llegado al borde de la tierra prometida. Esa tierra de bendición, sabes que la tierra prometida es un retrato de la vida que Dios tiene para nosotros de abundancia aquí sobre la faz de la tierra como sus hijos, y estaban al borde de la entrada de la tierra prometida. Mandaron 2 espías, 10 regresaron con reportes negativos. La palabra de Dios dice que 10 le dijeron a la gente, sí, la tierra es buena, la tierra es bonita, hay melones increíbles, hay uvas como nunca han visto, pero hay gigantes en la tierra. La gente empezó a escuchar las circunstancias negativas. La gente empezó a decir, ¿para qué nos sacó Dios de Egipto? ¿Para qué nos trajo a este lugar? ¿Para que estemos aquí enterrados en un desierto? Y sabes que 2 regresaron con un buen reporte, Caleb y Josué. ¿Sabes que ellos dijeron, paren de desanimar a la gente? ¿Y sabes qué le dijo Dios a ellos? Me encanta. Dios le dijo así en Números capítulo 14, versículo 8. Números 14, 8 en adelante. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Versículo 9. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Ahora, mira lo que pasó. Ellos dicen, si Dios está con nosotros, nosotros nos vamos a comer vivos a ellos. Si Dios es nuestro Dios y Dios es verdadero, hagámosle caso a Dios. Pero miren la tendencia humana. Miren el peligro de escuchar al hombre. Miren el peligro. Yo te voy a decir una cosa. Si hay una cosa que te va a limitar en tu vida, es escuchar hombres que no han caminado en fe, que nunca han abierto nuevo camino, que solamente han ido donde otro hombre le ha encaminado. Déjame decirte lo siguiente. Ningún hombre, ninguna mujer te puede encaminar a nuevos niveles donde solo Dios te puede llevar. Y te diré el día de hoy. Entonces, la gente no quería creer. Dice la palabra de Dios así, versículo 10. Entonces multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, miren lo que le dice, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Ahora quiero que me escuchen lo siguiente. El día de hoy, Dios estaba irritado con la gente. ¿Sabes por qué? Porque escucharon más la voz del hombre, la voz del desánimo, y la gente no quería escuchar la voz de Dios. Escucha lo que estoy a punto de decirte con mucho amor. Tal vez tú no has alcanzado tu potencial, no por el hombre que te ha dañado, sino porque no has escuchado el Espíritu de Dios, o porque te ha dado temor caminar en fe para lograr cosas. El mejor día de tu vida es cuando Dios te contradice. El mejor día de tu vida es cuando Dios te da la contra. El mejor día de tu vida es cuando Dios dice, levántate, sécate las lágrimas, para de llorar. No eres víctima, eres vencedor. Gedeón, sí, Señor, esforzado y valiente.
No, Señor. Yo soy pobre, Señor. No, Gedeón, eres forzado y valiente. Vamos a conquistar nuestra tierra prometida. No, Chale, hay gigantes allá, Señor. Se tragan a sus moradores. Nosotros somos israelitas bien pequeños. ¿Qué vamos a hacer allá, Señor? Y Dios dice, Moisés, estoy cansado. ¿Hasta cuándo me ha de irritar el pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? La pregunta que te vine a hacer esta noche es esta pregunta. ¿Hasta cuándo no vas a creer a Dios? ¿Hasta cuándo vas a limitar a Dios en tu espíritu? ¿Hasta cuándo te vas a quedar en tu desierto chupando polvo por el resto de tu vida? ¿Hasta cuándo vas a sufrir? ¿Hasta cuándo vas a continuar siendo una víctima? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Cuando Dios anhela bendecirte. Cuando Dios te quiere enseñar cosas de las cuales tú jamás te hubieses imaginado. Te quiero decir algo muy importante el día de hoy. Él no tiene acceso a tu mente. Él tiene poder, pero el poder de Él es limitado. Él no sabe qué está pasando en tu corazón. Él no sabe lo que está pasando en tu mente. Por esto no solamente es importante escuchar lo que el Espíritu de Dios te dice. La mayoría de nosotros le damos lugar en la manera negativa que hablamos, ¿no? Nuestro matrimonio ya no tiene esperanza. ¿Sabes lo que los demonios dicen? Ataquen más. Este matrimonio ya está herido. Ya casi lo divorciamos a ellos. Mira, esta madre dijo que su hijo no tiene esperanza, que nunca saldrá de la droga. Atáquenlo, por favor. Termínenlo, por favor. Él no puede vivir y los demonios no pueden vivir donde los hijos de Dios están declarando lo que el Espíritu de Dios está diciendo. Hoy llegué a la oficina y le dije a todos mis asistentes, Dios me dijo que este libro es guerra espiritual. Dios me dijo que nos va a dar el poder. Dios nos dijo que no estamos solos. Dios nos dijo que va a restaurar matrimonios. Dios me dijo que va a salvar hogares. Ya no vamos a hablar negativamente. Vamos a hablar no mis sentimientos, no tus circunstancias, no de tu pasado, no de tus heridas. Vamos a hablar de lo que el Espíritu de Jehová nos está diciendo y vamos a creerle a Dios. Ese es el problema. Solo porque no lo has visto, no significa que Dios no lo va a hacer. La mayoría de las cosas grandes que Dios anhela hacer en tu vida, te voy a ser sincero, ni tienes la capacidad para comprenderlas. Ahí te voy. Dios anhela obrar milagros en tu vida. La mayoría de cosas en mi vida que Dios ha hecho, no tengo explicación. La única manera que te lo puedo describir es de la siguiente forma. Dios, Freddy, ¿cómo literalmente has predicado la palabra de Dios a millones en las redes sociales? Dios, saben que yo en mi ministerio dije yo jamás escribiría un libro, pero sabes que el Espíritu de Dios me contradijo y me dijo, Freddy, tú serás autor de libros. Freddy, tú llevarás mi mensaje a las naciones. Freddy, tú restaurarás corazones heridos con Dios y me los traerás de regreso. Freddy, tú harás milagros a través de mi poder en matrimonios. Hace un tiempo, mi esposa y yo tuvimos el privilegio de hacer una charla matrimonial y no pudimos saludar a mucha gente, pero recuerdo en particular dos parejas que manejaron arriba de 1 hora en Puerto Rico. Ambas parejas tienen una historia similar. Ambas ya se habían divorciado. Ambas estaban viviendo aparte. Una de las dos personas escuchó un mensaje matrimonial en YouTube Me. Esa pareja se la mandó a su otra pareja. A través de ese mensaje de la palabra de Dios, Dios restauró su matrimonio y vinieron a la conferencia solo para decir gracias. Ya ves, ellos habían dicho que no se podía, pero a través de escuchar la palabra de Dios, porque la Biblia dice que fe viene por el oír. ¿Oír qué? La palabra de Dios. Te voy a hacer una pregunta. ¿Todos los días te estás saciando de la palabra de Dios o te estás saciando de malas noticias? Todos los días le estás pidiendo a Dios que hable a tu espíritu, que hable a tu vida. Me encanta la historia en 1 Samuel 17. El padre de David le había pedido a él que llevara pan a sus hermanos. Cuando David llegó a lo recio de la batalla, David empezó a preguntarle a sus hermanos qué pasó con ellos. Es increíble. Escuchen lo siguiente. Como un niño sin experiencia militar, sin armadura militar, sin entrenamiento militar, pudo hacer lo que ni todo el ejército de Israel pudo hacer. Escúchame, solo porque otros
no lo han logrado. No significa que tú no lo lograrás. David viene y trae el pan, y cuando Goliat salió, todos se escondieron en temor, pero no David. David dijo, ¿quién es ese incircunciso sucio? ¿Quién es ese hombre que habla mal de mi Dios? Yo le corto la cabeza, yo me lo echo. Vente para acá, Goliat. Ahorita te voy a enseñar quién es mi Dios. Ya ves, David sabía que la victoria no estaba en mirar a Goliat. David sabía que su victoria era en que Jehová lo respaldaba. Cada uno de Israel decía, miren, 1 de Samuel 172, 1 de Samuel 1725, bueno, 24, empezando del 24, 1 de Samuel 17, 24. Abran sus Biblias en casa. Bienvenidos el día de hoy. Manden un saludo, compartan el mensaje. La única manera que podemos llegar a otros, la única manera que puedo llegar a sus amigos es que usted tome la opción de compartir para bendecir a otros. 1 de Samuel 1724. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere el rey le enriquecerá con grandes riquezas, y le dará a su hija, y eximirá de tributos a la casa. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Escuchen lo siguiente. David quería escuchar la voz del Dios viviente. Escúchenme, te quiero hacer una pregunta. En lo interno, no tienes que responder en voz alta en tu hogar el día de hoy. ¿Me podrías llevar al lugar el día y el tiempo de la última vez que escuchaste la voz del Espíritu de Dios? El verdadero poder para el Hijo de Dios está en el Espíritu de Dios. Ya ven, David fue ungido y el Espíritu de Jehová vino sobre él. Pero cada uno de nosotros que hemos nacido en Cristo Jesús, también hemos sido ungidos y llenados por el Espíritu Santo. Dios no hace acepción de personas. Dios ama a todos sus hijos. Dios anhela bendecirte. Pero para bendecirte tendrás que decir no a las voces que te dicen que no puedes. Y tendrás que decir sí a la voz de su Espíritu. Me encanta lo que nuestro mismo Señor Jesucristo nos dijo en San Mateo, capítulo 13, versículo 58, dice así. Y no hizo allí muchos milagros a causa a la incredulidad de ellos. También en Marcos 6, 5 dice así. Y no pudo hacer allí muchos milagros, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Versículo 6. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas alrededor enseñando. Quiero que noten lo siguiente. Jesús entraba a un pueblo y la gente decía, no creemos que eres Dios, no creemos que eres verdadero, no creemos que tienes poder. La gente hablaba mal de Jesús y la Biblia dice que Jesús en ese lugar donde la gente no creía la voz de Dios, no pudo hacer muchos milagros, no pudo sanar a los enfermos, no pudo restaurar a los matrimonios. La verdad es lo siguiente. Hay cosas en tu vida que Jesús no puede hacer por falta de no escuchar la voz del Espíritu por tu incredulidad. En Marcos capítulo 5, en el versículo 18, Jesús llega a un lugar y sana un hombre endemoniado que todo el pueblo sabía. Este hombre lo habían encadenado y los demonios habían roto las cadenas. Y en Marcos capítulo 5, empezando en el versículo 18, nos dice, al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Ahora regréseme la palabra. Noten lo que pasa. Jesús sana al endemoniado y el endemoniado ahora dice, yo te quiero seguir, Jesús. Yo quiero ir donde tú vas a ir. Yo quiero caminar contigo. Tú eres Dios. Y miren la respuesta de Jesús en el versículo 19. Interesante la respuesta. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Versículo 20. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis
cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y noten, y todos se maravillaban. Noten lo que pasó en la palabra de Dios. Antes todo mundo hablaba de los demonios y del poder de los demonios. Ahora el que fue sanado fue y declaró lo que Jesús hizo por él. Y ahora la gente creía, si soy algo enfrente de ti, te quiero decir lo siguiente. Es muy importante que tú empieces a hablar no lo que tus circunstancias dicen, sino lo que Cristo ha puesto en ti. Le dijo al endemoniado, regresa y dile a la gente las maravillas, los milagros. La fe de la gente incrementó. Demonios empezaron a salir. Pero muchas veces Dios nos dice algo y tú y yo hacemos lo opuesto. Dios pondrá cosas en tu espíritu que parecieran imposibles. Déjame decirte lo siguiente y quiero que lo escribas en los comentarios. Si tienes que escoger entre creerle al hombre o creerle a Dios, créele a Dios. Escucha, Dios es así. Dios es un Dios que puede mandar lluvia en medio de tu sequía. En la falta, Dios puede mandar abundancia. Lo que yo he mirado es cuando Dios me pide algo a través de su Espíritu. Yo no entiendo cómo Dios va a cumplir con su palabra. Y usualmente yo empiezo a caminar por fe, porque no es por vista, es por fe. ¿Y sabes qué encuentro? Encuentro un milagro en mi camino. Los milagros siempre empiezan con escuchar el Espíritu de Jehová primero. ¿Estás luchando con una adicción cuando la sangre de Cristo ya te ha lavado, ya te ha liberado? ¿Por qué estás escuchando las voces de desánimo? ¿Por qué estás escuchando lo que la adicción te dice y no lo que Jesús te dice? Es muy triste ver personas que hasta dicen que son creyentes, pero que le siguen escuchando a las voces del desánimo, a las voces del alcoholismo, a las voces de la adicción, a las voces de la drogadicción, en vez de decir, Espíritu de Dios, ¿quién soy yo? No soy un drogadicto, yo soy un hijo. Yo no soy una persona que está esclavizada. Yo soy libre en Cristo Jesús. No es suficiente creerlo, lo tendrás que hablar. ¿Sabes por qué Jesús le dijo al hombre que regresara? La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y lo creyeres en tu corazón, serás salvo. Hay un versículo previo a ese en la palabra de Dios. Se encuentra en Romanos 10, 8. Quiero que ustedes lo miren. Fe viene por el oír. ¿Y el oír de qué? De la palabra de Dios. Yo quiero que ustedes mediten. Deja que estos versículos, moren ricamente en tu espíritu. En Romanos 10, 8 dice así, mas, ¿qué dice cerca de ti esta palabra en tu boca y en tu corazón? Esta es palabra de fe que predicamos. Y el versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree. Ahí es donde es el terreno de la fe, pero con la boca se confiesa para salvación. Te puedo decir lo siguiente el día de hoy. Hay mucho cristiano que entiende ese principio, pero pensamos que solo es la puerta de entrada y no entendemos que es el pan diario de todos los días. Así como entramos a la fe, así es como continuamos en la fe. Que si confesamos con nuestra boca que Jesús es mi Salvador, es importante que lo digas con tu boca, porque lo que habita en el corazón debe salir. Cada vez que tú confiesas lo que el Espíritu ha dicho a tu corazón, los demonios huyen porque no tienen poder en un ambiente de fe y de alabanza. Los demonios huyen cuando tú dices, Dios va a obrar milagros en mi matrimonio. Hoy me levanto. Demonios, si andan escuchando a mi alrededor guerra espiritual, a mi alrededor tinieblas. Hoy te quiero decir que hoy ya no tendrás poder sobre mí. Dios me dijo que me va a sanar. Dios me dijo que me va a restaurar. Dios me dijo que tiene algo en mi futuro. Dios me dijo que yo soy valiente. Dios me dijo que no hay ningún gigante que a mí se me va a poner enfrente. Dios me dijo, ya ves, cuando empiezas a hablar en fe, es el principio para las cosas grandes que Dios quiere hacer. Yo te voy a decir lo siguiente. Hay personas que dirán, Freddy, eso es muy raro lo que tú estás diciendo. El problema es que nunca han probado caminar por fe, escuchar el Espíritu de Dios. Están hasta estancados, están desanimados y les desanima. ¿Sabes que los fariseos no aceptaban a Jesús? Su fe de Jesús era más grande que la de ellos. Ellos estaban aferrados a su antigua ley y Jesús quería hacer algo nuevo. Jesús quiere y anhela hacer algo nuevo en tu vida.
Tus palabras de lo que el Espíritu te dice son importantes. Quiero que te pongas a pensar en una semana. ¿Cuántas palabras negativas salen de ti? ¿Y cuántas palabras a través del Espíritu de Dios? Fue muy importante para mí levantarme esta mañana y decirle, Elí, Dios me dio respuesta. Esta es una guerra espiritual. Yo tengo que orar más. Yo tengo que pedirle ayuda a Dios. Este libro es de Dios. Este libro va a restaurar matrimonios. Llegué a la iglesia y miré a mis asistentes y les dije, Dios habló a mi espíritu. Su espíritu en un silbio apacible anoche me dijo que estamos en guerra espiritual, que este libro le va a traer honra y gloria a Dios. Ya ves, ya no hablé negativamente, ya no dije estoy desanimado, ya no dije no puedo, ya no dije estoy vencido. Y hoy mi día fue completamente diferente y tu día podría ser diferente. Todo empieza con lo siguiente. Espíritu de Dios, háblame. Anhelo escuchar tu voz. Anhelo tener tu ayuda. Anhelo que tú me dirijas. Ahora, no te desanimes si tienes algunos detractores. No te desanimes porque personas no creen en ti. No te desanimes porque personas vienen a arrojarte piedras. La Biblia nos dice que Dios le dio un mensaje a un profeta en el Antiguo Testamento. Él se encontraba en uno de los libros de los reyes y le dijo lo siguiente, Elías va a llover. Pero no había llovido en 3 años y la gente no le creía. Pero, ¿sabes lo que Elías hizo? Elías empezó a decirle a la gente que iba a llover. Elías después de tanto le dijo al siervo, ve a ver si hay nubes. Y el siervo regresó. La palabra de Dios dice que el siervo regresó 7 veces. 7 veces. Y después regresó. Y le dijo a Elías, veo una nube. Te voy a decir lo siguiente. Hay momentos en la vida que lo que Dios y su Espíritu te ha dicho a ti, no se lo ha dicho a ninguna otra persona. Hay cosas por las cuales tú tendrás que caminar sin la ayuda de ningún ser humano. No dije solo porque nunca estás solo. Porque si Dios te acompaña, tú y Dios son una mayoría. Escriban en los comentarios, por favor. Yo y Dios somos mayoría. Yo y Dios somos mayoría. Aquí está mi punto. Elías estaba tan convencido de que iba a suceder en lugar de cambiar de opinión las primeras 6 veces que el siervo salió y no vio ni una nube. En lugar de tratar de decir, bueno, tal vez no era lo que Dios dijo. Envió al joven de regreso hasta que el joven regresó con la misma cosa que Dios le había dicho. En lugar de que cambies de opinión, pídele a los detractores, regresa y mira de nuevo. Solo porque Dios no lo ha hecho hoy, levántate mañana y busca lo que Dios te ha prometido. Solo porque no lo has visto hoy, no significa que Dios no lo hará. Pero las personas cercanas a ti, las que permites en tu círculo íntimo, deben estar a tu favor. No puedes permitirte el lujo de tener escépticos, detractores, diciéndote en tu círculo íntimo de que no puedes, de que Dios no lo va a hacer. Cuidado con quién te rodeas. No permitas que personas como los 10 espías estén en tu círculo íntimo. Créele a Dios y que todo hombre sea mentiroso. Me encanta. Dios le dijo a Noé, va a llover, edifica un arca. ¿Sabes que cuando Dios le dijo a Noé que iba a llover, nunca había llovido sobre la faz de la tierra? Noé tenía que edificar un arca casi 2 veces el tamaño de una cancha de fútbol. Por más se burlaba de Noé. ¿Noé? Es loco. Noé es loco. Oye, papi, ¿qué es eso, papi? Es el loco Noé, hijo. Es el loco Noé, mi hijo. Dijo que va a llover. ¿Quién sabe qué es llover? Dijo que Dios le dijo, hijo, pero un día llovió. Si Dios te ha dicho que va a llover, va a llover. Deja que la gente te llame loco. Deja que la gente no crea en ti. Tu trabajo es apagar todas las voces y escuchar la voz de Dios. El desánimo más grande que tú tienes es porque has permitido que personas detractoras, personas negativas, personas que no tienen la misma fe en Dios que tú tienes te desanimen. Cree a Dios. Escucha a Dios. El mejor día de tu vida es cuando Dios te contradice.
Escríbelo en los comentarios. El mejor día de mi vida es cuando Dios me dio la contra, cuando Dios me dijo que sí podía. Imagínate, mi madre está en su cuarto matrimonio, mi papá también, mi suegro en su tercer matrimonio y mi suegra en su tercer matrimonio. Entre mis padres y los padres de mi esposa, ¿cuántos? 8. Hay 14 matrimonios de nuestros padres y yo, juntamente con Eli, estamos escribiendo un libro matrimonial. ¿Quién hace eso? Dios. Dios. Solo porque tus circunstancias te dicen que no puedes, no significa que no lo puedes hacer. Me estás diciendo que, Freddy, si Dios me dice que yo puedo cambiar el mundo, lo puedo hacer si es lo que el Espíritu de Dios te dice. Tú me estás diciendo, Freddy, que si el Espíritu de Dios me dice que mis hijos le van a servir, si es lo que Dios te está diciendo. Recuerdo algo muy importante en mi vida. Desde la edad de 8 hasta 18 años, mi hermana fue mi madre, mi padre, fue todo para mí. Yo no conocí a mi papá hasta la edad de 14 años. Vivíamos en un barrio pobre. Mi hermana tenía 5 de sus propios hijos. No teníamos lujos. Yo conocí a mi papá y empecé a trabajar con él y empecé a ganar buen dinero. A la edad de 16 años decidí mudarme con mi papá. Ya no iba a terminar la escuela. Iba a trabajar tiempo completo ganando plata y dinero. Me crié pobre. Me gustaba el dinero. Antes de irme, yo ya tenía mis cosas ya para irme. Le llamé a mi mamá. Mi mamá mandaba una mensualidad de México a mi hermana para mi sostén, mi comida, mi alimento. No era mucho, pero era para ayudar con mis gastos. Le llamé a mi mamá y le dije, mamá, me quiero ir a vivir con mi papá. Ella dice, bueno hijo, si es lo que quieres hacer, ya estás grande. Yo tenía 16 años. Y le dije a mi hermana, y mi hermana me dijo así, yo no te puedo parar, pero antes de que te vayas te quiero decir lo siguiente. Me dijo así mi hermana, jamás olvidaré el día. Escúchenme. Me dijo así, Alfredo, cuando tú tenías 8 años de edad y mi mamá me llamó de México y dijo, ¿qué tal si Miguel, mi hermano mayor y Alfredo se van a vivir contigo? Dice Alfredo, yo hablé con mi esposo. Yo sacrifiqué mi propio matrimonio, mi hogar, para que mis 2 hermanos vinieran. Dice Freddy, yo sabía que el ambiente familiar nuestro en México, ustedes se iban a perder sin la ayuda de Dios. Y yo sabía, Freddy, que mi hogar sería un hogar de salvación. Y me dijo así, jamás se me va a olvidar. Escuchen, mi hermana me dijo así, Freddy, Dios me dijo que tú un día le ibas a servir y que tú serías un predicador del Evangelio. Mi hermana escuchó la voz del Espíritu antes de que yo la escuchara. Yo no estuviera aquí el día de hoy si mi hermana no me hubiese hablado esas palabras. ¿Qué tal si mi hermana me hubiese dicho, lárgate, ingrato, malagradecido, no sirves para nada? ¡Qué bueno! Me estoy liberando de otra carga. Mi hermana me dijo lo que el Espíritu de Dios le había dicho a ella. Es tiempo de que tú y yo apaguemos todas las otras voces. Vayamos a Dios, recibamos al Espíritu de Dios. Dios, háblame a mí, Señor. Como el ciervo brama por las corrientes de aguas, así vengo sediento, Señor. Estoy cansado, Señor, de las voces que me dicen que no puedo. Estoy cansado, Señor, de las voces del desánimo. Estoy cansado, Señor, de las voces que me dicen que no soy suficiente. Estoy cansado, Padre. Háblame tú. Háblame de propósito, háblame de bendición, háblame de milagros, háblame de que me puedes usar, háblame de que puedes hacer algo con mi vida. Cuando tú y yo venimos en fe a Dios, Él lo hará. Pídele a Dios que a través de su Espíritu te dé la contra. Podría ser el mejor día de tu vida. Recuerdo cuando tenía en mi juventud, regresamos de la iglesia viviendo con mi hermana. Me arrodillé al lado de la cama y le dije a Dios, tú me odias. Los niños en la iglesia de perdida tienen mamá o papá. Yo ni tengo ni a uno. Aquí estoy viviendo con mi hermana. ¿Qué te hice tan malo para que me odiaras, Señor? Ese día, primera vez en mi vida, no te exagero. Dios me habló a mi espíritu y me dijo así, Freddy, ¿por qué has confundido a tu Padre terrenal con tu Padre celestial? Yo soy el único hijo que nunca te ha abandonado. Ese día, la voz del Espíritu de Dios se grabó en mi corazón y me dio un apetito de que por el resto de mi vida yo sería guiado no por las voces de desánimo,
sino por el Espíritu de Dios. Dios pondrá cosas en tu espíritu que tú nunca te imaginaste, que tu familia nunca ha visto. No te enojes con los detractores. Personas que no han escuchado la voz de Dios no pueden detener tu destino. Solo sigue anunciando lo que el Espíritu de Dios te ha dicho. Sigue dando gracias a Dios que estás en el camino de su Espíritu ahora. Y yo creo que si empiezas a escuchar la voz, si empiezas a anunciar, los demonios van a huir y verás la gracia de Dios como jamás la has visto en toda tu vida. El mejor día de tu vida es cuando Dios te da la contra. Déjenme orar con ustedes y después tengo un anuncio especial para cada uno de ustedes. Oremos. Padre, háblanos a través de tu Espíritu. Te creemos a ti, no creemos las voces del desánimo. El día de hoy anhelamos escuchar tu voz. Anhelamos que tu Espíritu hable con nuestro espíritu. Y no solamente lo escucharemos, lo confesaremos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y todos decimos, para la gloria de Dios, amén y amén. M.